Va para medio año de la dana que ha marcado para siempre la historia de Valencia y aún no sabemos cómo vamos a salir de sus efectos. No lo saben los ciudadanos, ni los directamente afectados, ni los demás. Los políticos tienen una idea, es cierto, puede que incluso tengan dos ideas, dado que el nivel de entendimiento entre las administraciones principales está por demostrar con hechos que avalen las buenas intenciones de los comisionados y que refuten el tacticismo que todos observamos en quienes les designaron. En este punto hoy nos interesa saber, pero a través de voces técnicas, contrastadas, solventes, cómo hemos de reconstruir, otra cosa será cómo se reconstruya el territorio afectado por la dana para que otra parecida cause el mínimo impacto posible. Queremos saber qué se ha de hacer con nuestras infraestructuras, barrancos, pantanos, polígonos, planes urbanísticos, casas y haciendas, y esperamos averiguarlo con la ayuda de estos cuatro expertos. Don Javier Machiques, decano del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de la Comunidad Valenciana. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué ingeniería tan compleja la suya, ¿no? Muy extensa, ¿no? Don Javier, intensa. Para abrir boca, ¿sabemos lo que hay que hacer? Pues en general sí. En general sí. Por supuesto siempre hay cosas que van a tener que mejorarse y revisar para acabar de definir exactamente lo que habría que hacer. Pero se sabe en líneas generales qué es lo que hay que hacer. Al lado de don Javier está don Federico Bonet, que fue su antecesor, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y exdirector, que también es muy importante, exdirector técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Don Federico, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sabemos lo que hay que hacer? Bueno, como ha dicho Javier, en general sí que sabemos lo que hay que hacer, pero además desde hace mucho tiempo se sabía lo que había que hacer. Pero lo que pasa es que bueno, hay muchas circunstancias y a veces no es fácil hacer lo que uno sabe que hay que hacer. Está bien ese matiz. Dos ingenieros en esta parte del arco de contertulios, en el otro lado dos arquitectos, don Julio Gómez Perreta. Don Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues la pregunta ya se la puede usted imaginar cuál es. ¿Sabemos lo que hay que hacer? Pues yo creo que yo coincido también con estos dos ingenieros de caminos, canales y puertos en que sí, que sabíamos, no que sabemos, que sabíamos lo que había que hacer, no solo en esa comarca, sino yo creo que en el conjunto de la área metropolitana, que hace falta, yo creo que a partir de ahora ponerse un poco las pilas, como dije en el Senado, y empezar a trabajar. Pues para completar el cuarteto de contertulios contamos con don José María Lozano, arquitecto, catedrático R, ¿no? Era catedrático retirado, arquitecto y desde hace nada presidente del Consejo Valencià de Cultura. Enhorabuena, don José María. Muchas gracias. Luego le preguntaré por el Consejo Valencià de Cultura porque quiero que me haga usted una declaración de intenciones, a ver qué va a pasar ahora que está usted al mando. No sé si la vamos a mezclar en este mismo programa, pero yo a lo que usted me pregunte siempre respondo. Pues la primera pregunta es la misma que a los otros tres contertulios y encima con la ventaja de que usted ya ha escuchado lo que ellos tenían que decir sobre si sabemos o no lo que hay que hacer. Pues mire, yo creo que usted y yo sí que lo sabemos. No, yo no soy técnico. Pero sabemos lo que tenemos que hacer. Yo preguntarles a ustedes y ustedes contestarme a mí. Por ejemplo, y desde luego estos señores que me han precedido saben lo que se tiene que hacer. Otra cosa es lo que vamos a hacer, porque nosotros pintamos poco. Incluso el presidente del Consejo Valencià de Cultura no pinta nada. Y los políticos andan muy despistados. ¿Muy despistados? ¿O simplemente que no atienden a los técnicos? ¿O qué pasa? Ustedes saben lo que hay que hacer, saben lo que había que haberse hecho. ¿Quién no lo sabe? Bueno, y debiera saberlo, claro. A ver, hay gente que... Nosotros pensamos que sabemos lo que hay que hacer, pero hay gente que piensa que no hay que... Hay gente que... Para todo, ¿no? Hay gente que piensa que no hay que hacer nada, es más, incluso algunos que a lo mejor que lo que hay que hacer es huir de aquí porque esto es inundable y aquí no, pues, no se puede vivir, y entonces la naturaleza es así y hay que respetarla. Y entonces, pues bueno, hay muchas opiniones, entonces pues no es fácil al final llegar a un consenso y que los poderes públicos tomen las decisiones. Pero lo de no hacer nada no parece que sea una opción válida, ¿no? Visto lo visto, que además tiene sus precedentes, como todos sabemos. Bueno, a ver, siempre que se plantea un estudio, se va a hacer alguna solución, se plantea un estudio de soluciones
y entonces siempre se plantea la solución 0, que es Exacto, no hacer nada. exacto. Luego las otras se van numerando. Yo creo que es que incluso ahora tenemos la opción -1, es decir, hay gente que piensa que no es no hacer nada, es retirar lo que ya se ha hecho y eliminar poblaciones. En fin, no O sea, lo cambiar sé. los polígonos industriales, por ejemplo, están en zona Efectivamente. inundable, nos lo llevamos a una colina. Efectivamente. Ese tipo de cosas. O sea, ¿esa es la solución? Ese tipo de cosas. Bueno, esa es las soluciones que proponen algunas personas. Por supuesto, no es lo que yo pienso ni lo que creo que pensamos la mayoría de los técnicos. Eso no parece que sea muy económico, ¿no? Muy A ver, eficiente. evidentemente que no. O sea, que hemos hablado muchas veces, bueno, y está en los análisis prácticamente hace 20 y tantos años de Patricova, que toda la área metropolitana de Valencia, desde el Carraiset hasta el Júcar y más abajo, es prácticamente una zona inundable. Es una zona de aluvión que se genera con los siglos de aporte de sedimentos que vienen de las montañas. Entonces, evidentemente que estamos donde estamos y lo que hay que hacer es reconducir la situación, canalizar el agua. Tenemos aquí a un experto, a dos expertos que han trabajado en el tema. Yo siempre me he basado en los proyectos vuestros y realmente yo creo que los pueden contar, es decir, cómo se puede actuar en origen, en el curso medio, cómo se pueden generar azud y laminaciones previas para que no nos llegue esta oleada. Y luego una de las cosas que intuitivamente se ve clara y que tanto Javier como... Bueno, yo creo que es un tema que lo tenéis muy estudiado, cómo se puede canalizar parte de ese agua hacia el nuevo cauce, ¿no? Que yo creo que Javier puede explicarlo Eso perfectamente. parece bastante más inteligente y bastante más razonable y bastante más fácil de realizar. ¿no? Yo me haría la pregunta, como sociedad, ¿nos podemos permitir el lujo de que cada 4, 5 o 6 años tener una inundación, no igual, pero sí parecida, con cientos de miles de daños e incluso dolor y lloros? ¿Estamos preparados como sociedad para hacer eso? ¿O damos el paso siguiente y hacemos lo que está haciendo en Francia, lo que está haciendo en Alemania, en Estados Unidos, en los países civilizados? ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen en esos países? Pues esos países lo que tienen es, se analizan bien los cauces naturales. Se miran, sobre todo después de episodios como este, que el cauce está herido. Es decir, ahora se ha roto por varios sitios. Y se ha roto por esos sitios y sigue roto, como pasó en el año 87 en el Júcar, después de la pantanada del 82. El río volvió a salirse por los mismos sitios porque nadie había reparado exactamente los sitios donde se había hecho el daño. Entonces, hay que ver exactamente dónde se produjo, por qué se produjo y qué soluciones hay que hacer en cada punto. Y eso espero que estén haciéndolo. Espero que lo estén Pero no haciendo. estaba hecho. Está hecho lo que es la solución antes, pero ahora, después, Hay que hacer otras soluciones. hay que buscar otras ver qué es soluciones. lo que ha pasado. Quiero decir, o ¿Dónde sea, ha pasado las y por soluciones qué? de antes ya no nos valen. Ahora hay que buscar. Bueno, o nos hay que vale modificarlas, ¿qué? a lo mejor el 90%, pero como han hecho ahora, por ejemplo, en este proyecto que han sacado a exposición pública, que es el estudio de paisaje de la Rambla, del barranco de la Saleta, lo que han hecho ha sido ampliar el caudal de 100 a 130, es decir, un 30% del caudal de evacuación han calculado que es posible. Entonces, han ajustado, eso es lo que digo yo, lo que hay que hacer es, ¿hemos aprendido de esto? Sí. Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido y cómo lo podemos aplicar. No, pero el inicio de su exposición me parece muy provocador. ¿Nos podemos permitir esto periódicamente? Y ya no digo la pérdida de vidas humanas, que eso por supuesto que no. Pero económicamente nos podemos permitir cada X tiempo volver a empezar o volver a reconstruir. Alguien ha sacado cuentas de eso y dice, bueno, pues sí, nos sale el balance positivo, a pesar de... A ver, yo por poner un poco las cosas sobre la mesa, porque realmente los protagonistas de estos estudios que ya estaban hechos están aquí con nosotros. Yo entiendo que hay un proceso, que yo creo que la gente lo tiene que saber, desde el 2007, el 2010, que son hitos, hasta que el 2016 ya todos estos proyectos que estaban realizados entran en un decreto ya ley que a partir del 2017 genera la obligación, entiendo yo, de hacer estas obras estructurales que básicamente es las que estaban reflejadas, que era pues, laminar el agua antes de que llegue, crear azuds, y luego estos dos proyectos básicos que son el desvío de la Saleta al nuevo cauce y el desvío de lo que viene por el Pollo, parte también hacia el nuevo cauce. Esto yo creo que, en fin, decirlo es un poco fuerte, pero yo creo que era obligación a partir del 2016 de haberlo ejecutado. No se ejecuta
Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo porque entiendo yo que desde el Ministerio, digamos, el nuevo concepto de tratamiento del territorio es un concepto que ellos llaman blando, verde, en el que las obras de infraestructura, que son obras costosas y obras que inciden sobre el territorio y necesarias en sitios donde digamos, el peligro era máximo, como en el Pollo, en el Júcar, en el Bajo Turia, yo creo que hay una cierta voluntad de evitar estas obras estructurales de alto coste. Huir del hormigón y buscar Es la un- renaturalización. Efectivamente. Un buen resumen, Y eso es lo que en nuestras zonas los ingenieros que son los protagonistas han demostrado a lo largo de los años y con sus proyectos que no bastaba, que era insuficiente y ahora se ha demostrado. Pero ustedes creen precisamente por esa inacción, es decir, tenemos más o menos claro lo que hay que hacer, que es encauzar y desviar, por decirlo, y bueno, y si acaso poner algún pantano más. Ahora entraremos en detalle. Pero ¿creen ustedes que precisamente porque se sabe eso y no se ha hecho, alguien ha descontado los daños de inundaciones periódicas cada X tiempo, que tampoco es para tanto dentro del panorama económico? No sé si decirlo de esta manera tan cruda es oportuno o no, pero ¿podemos estar en estos cálculos? ¿Alguien puede haber hecho esos cálculos de, bueno, pues si cada X tiempo hay que hacer unas obras de reparación, pues eso sale a beneficio de inventario y no hay mayor problema? No, efectivamente. En vez de hacer las obras estructurales grandes y definitivas, que son mucho más costosas. En las directivas europeas sobre inundaciones está claro que antes de abordar un proyecto hay que hacer un estudio coste-beneficio de lo que cuesta el prevenir eso y el beneficio que vas a tener, los daños que te vas a ahorrar. Uno de los problemas que tenemos es que todas estas catástrofes las tratamos, no son fenómenos aleatorios, pero las tratamos como fenómenos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que hay una probabilidad de que ocurran. Porque claro, aquí estamos hablando del Pollo, pero hay otra serie de barrancos y de puntos en la comunidad donde sabemos que también existe un cierto riesgo y habría que hacer alguna actuación. El problema de que lo tratemos como aleatorio, o sea, que no sepamos exactamente hasta cuánto puede llover, es que pues, bueno, no sabemos hasta dónde tenemos que proteger. Sí, evidentemente siempre podemos hacer una obra más grande, proteger más, será más costoso y tendrá otros costes también de tipo ambiental o de otro tipo. Entonces, bueno, hay que hacer un estudio a ver realmente si compensa o no. Está claro que en este caso, donde hablamos del proyecto de defensa de toda la Rambla del Pollo, hablábamos en el año 10 de unos 200 y pico millones de euros frente a los 30.000 que se hablan o 18.000 o los que sean, pues evidentemente no hace falta hacer muchos números para ver que eso compensa el hacer esa inversión. Entonces, quiero decir que realmente esos números sí que se hacen, pero creo que en este caso están claramente demostrados que Claro, no hay que hacer muchos números. Bueno, José María, sí. Muchas gracias. A mí me interesa mucho este enfoque de la discusión, que no me lo esperaba, por frío que parezca, como usted dice, porque esas cuentas hay que hacerlas. No cabe duda que hay que hacerlas. Y yo incluso podría hasta respetarlas. Es decir, ¿qué metodología es la suya? ¿La de prueba y error, por así decir, o una más estratégica? Pero es que yo creo que eso no es lo que de verdad ha pasado. Lo que ha pasado es que, voy a ser más crudo todavía, es que se han sustituido los criterios disciplinares y de rigor por ilusiones y por sentimientos y por muy nobles. El paisaje ahora, que es una palabra importantísima, pero es que ahora todo es paisaje, queridos colegas, y el paisaje, claro que es eso, pero el paisaje hay que ordenarlo y hay que organizarlo, y las infraestructuras no son infra porque son supra, y luego el paisaje es el resultado. Pero usted no puede hacer un enfoque emotivo sobre el concepto de paisaje y decir, oiga, esos muros de hormigón... ¿Pero no se pueden armonizar ambos conceptos? Pues mire, parece ser que no. Utilitarista con el concepto paisajístico. Pues parece ser que no. Está claro que hay distintas soluciones para un mismo problema, dentro de la ingeniería en general, igual que en la arquitectura, por supuesto. El tratamiento que se hace, por ejemplo, que yo también participé en el plan contra inundaciones de Alicante, la ciudad de Alicante, que hubo 4 muertos en el año 97. Sí, me acuerdo, estaba pues yo el allí. plan integral que se hizo, pues partió un poco de mi mano, ¿no?
Entonces ahí lo que hicimos fue utilizar una técnica que es, vamos a intentar que no llegue el agua a la parte más peligrosa, donde más daño puede hacer, donde más actividad hay. La A7, las grandes urbanizaciones, que fueran barreras, que poner grandes colectores que fueran derivando las aguas, y al final no teníamos más remedio pues buscar la forma de rehacer la Rambla Méndez Núñez, que no existía, había desaparecido, rehacerla. Claro. Levantamos la ciudad, volvimos a tapar. Y está ahí. Es una Hicieron unas grandes Eso está ahí. Eso no se puede canalizaciones, sí. utilizar ahora en el Magro, ni en el Pollo. No se puede hacer. No se en el puede. Pollo se ha hecho en parte en la Saleta, porque hay un tramo que o pasas por dentro de la Aldaya o a ver qué haces. No puedes hacer un corredor verde, una vía verde. Lo decía Julio, nosotros el proyecto que hicimos en el año 2010, que era de toda la cuenca, cómo solucionarla, eran vías verdes. Si es que no había hormigón prácticamente, era todo verde, porque estábamos dentro de la Directiva Europea 60/2007. Entonces, igual como se estaba haciendo en Francia o en cualquier otro sitio. Había reforestaciones, había correcciones hidrológicas en la parte de arriba, había tres azudes en Buñol, Chiva, Cheste, había todo un estudio de canalización verde de la Rambla del Pollo, del río Gallego, de la Horteta, de tramos de la Horteta. Había una zona de laminación grande en el Pozalete, entre el Pozalete y Saleta. Había una zona de laminación natural, de desbordamiento, aguas arriba, donde se juntaban el pollo. Es decir, y al final conseguíamos que lo que llegaba estaba controlado. Y como no podía pasar entre Catarroja y Massanassa, pues no teníamos más remedio que derivar al río Turia. Pero es que ahora eso sigue siendo válido. Si es que sigue teniendo la misma capacidad entre Catarroja y Massanassa, no tiene más, tiene la misma. Y cuando llega a la pista de silla, aún tiene menos, porque se estrecha con el puente. Con lo cual, y luego cuando sale, en lugar de canalizarlo, como se hizo, que se canalizó hasta el final, yo no lo habría canalizado, que salga abierto, que sedimente el material en suspensión y que se abra y que baje el nivel del agua. Es decir, que hay cosas que hay que revisar, hay que analizar. Sí, en resumen, lo que está planteando, lo digo porque nosotros como arquitectos quizá el lenguaje es un poco más sencillo. Lo que está diciendo es que llegue retener en el origen, bueno, yo siempre hablo también del pantano Vía Marchante, que también controlaría algo las avenidas del Turia, pero es de sentido común. Azuts, laminaciones previas, que llegue lo menos posible, y luego creo que estaba cuantificado más o menos que el desvío de la Saleta, pues entre 200 metros cúbicos por segundo, algo así, me parece que hablabais vosotros, y 800, 900 el desvío del Barranco del Pollo al nuevo cauce. Lo que dice Javier es que probablemente ahora, pues con los datos que tenemos, yo no sé si es factible. Yo le comentaba el otro día que yo creo que lo ideal sería llegar a un desvío desde el Pollo al nuevo cauce de 1000 metros cúbicos por segundo. Y de la Saleta, pues después de conducirlo por Aldaya, pues 200 o por ahí, no lo sé. No llega tanto. No llega tanto. No llega. Son 130. 130. Bueno, eso es el proyecto que tiene, pero no sé si es la capacidad real que se podría conseguir. Pero si se fijan los telespectadores, el concepto es muy simple. Es intentar que cuando llega a Paiporta el Pollo, pues no nos pase de los 1000 metros cúbicos, que a lo mejor con eso te mojas los pies. Reteniendo agua y desviando hacia el nuevo cauce. Porque la idea, nos queda un minuto para irnos a publicidad, pero la idea esta de plantar árboles para que retengan el agua, para que bajen la velocidad... de arriba. No es suficiente. Yo he oído opiniones a favor y en contra. Es complementario. Eso en la parte de arriba hay que hacerlo. Sí. Y no solo porque Lo que quería hacer Joan Ribó en el Turia, Bueno, eso es un nuevo disparate, cauce del por el Turia. amor de es Dios. otra historia, eso es otra cosa. Yo mejor no mezclarlo y no sacarlo. No, bueno, fue alcalde de la ciudad. Bueno, ya. Da igual si era de un color político o de otro. Él tenía la idea Hombre, de... no, pero es que fue un disparate. hacer ahí un parque. Que fue como una broma pesada. Yo simplemente apuntaría, antes de este primer descanso, también, y de una forma crítica, claramente crítica, que teníamos una ley de protección de la huerta con muy buenas intenciones, que siempre son muy buenas intenciones, pero que de alguna manera parece ser que la Confederación veía que había cierto problema en esas actuaciones de desvío hacia el nuevo cauce por esta ley. Yo la verdad es que lo apunto porque es un tema que yo creo que habría que analizar, cómo muchas veces proteger el territorio a veces lo que te produce es un efecto contradictorio, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa prometida pausa y enseguida seguimos hablando de cómo hay que reconstruir el territorio Dana.
Hoy nos interesa saber cómo reconstruir el territorio Dana, si es que podemos llegar a una conclusión sobre el método más idóneo para conseguirlo. Y lo debatimos con Javier Machí, con Federico Bonet, con Julio Gómez Perreta y con José María Lozano. Señor Lozano, ¿usted quería añadir algo a lo que estábamos hablando antes de la pausa? Sí, ya sabe que yo soy muy añadidor y como usted ha empezado bien y continúa bien, a mi criterio, ¿Puede usted seguir hablando entonces? estamos comprobando que sabemos lo que hay que hacer, porque yo estoy, y permitirme que os lo diga, es decir, esto es un privilegio oír de primera mano a Javier Machí, porque además es que están diciendo cosas que no son opinables. Vamos a lo hablar, opinable, señor Lozano. sí, es que me conoce muy bien. Lo opinable es blando, duro, hormigón, obstáculos o que fluya. Y es que son las dos cosas, ¿no? Es decir, no se puede ser talibán en esta vida ni de unos ni de otros. Sigamos aprendiendo, por favor. Totalmente. O sea, al final, solamente hay 3 formas de actuar en un cauce para que no inunde. Una es ampliar su encauzamiento, si se puede, ampliarlo, sobre todo en horizontal, porque no vas a deprimir el suelo ni vas a levantar cajeros y crear un peligro añadido, sino intentar ampliar el cauce. Si no se puede retener en la parte de arriba, como sea, o bien si se pueden hacer presas o azudes o zonas de laminación, y si no, derivar. No hay más. Son esas 3 opciones. Solo hay 3. Vale, pues vamos si nos parece, punto por punto, porque si no, al final nos quedaremos con ganas de decir más cosas de las que nos cabrán en el programa. Pantanos, obras de retención. ¿Cuáles son necesarias? Porque claro, estamos hablando aquí de 2 o 3 cauces, pero ya alguien ha dicho al principio, sí, me parece que era Federico, que tenemos muchos cauces peligrosos a lo largo de nuestra geografía, de la geografía valenciana. Estamos hablando de la Saleta, del Pollo, de Turia del Júcar, que son clásicos, pero hay muchos más, el Carraiset, pero hay muchísimos más. Entonces, ¿cuántas obras y en cuántos sitios hay que hacer para, de momento ya para retener el agua y que baje con menos fuerza y con menos caudal? Bueno, a ver, tampoco son demasiados, vamos. Lo que pasa es que eso en todos los planes hidrológicos desde el siglo pasado, vamos, están identificados en el plan hidrológico. Hay un apartado de inundaciones, de riesgo de inundaciones, y están identificados los puntos que pueden ser más conflictivos, y casi todos ellos tienen previstas soluciones. Está claro que abordar todo eso de una forma, todo de forma inmediata, pues económicamente no nos lo podemos permitir, no tenemos recursos, pero lo que también está claro es que no podemos pasar 20 años como hemos pasado sin hacer una obra hidráulica, digamos, en serio y de protección. Esas son cosas que hay que ir haciendo en función de la peligrosidad de cada uno, porque ya he comentado antes que estos son, al final es un poco como la lotería, ¿no? Es un tema aleatorio, un tema estadístico, hay una probabilidad de que ocurra, pero no sabemos. Ahora ha sido en el Pollo, podría haber sido, si en lugar de llover en esa zona de Turís, llueve un poco más al norte y va hacia el Carraiset, pues hubiéramos tenido... ¿Usted qué pantano haría primero? ¿Qué pantano o similar haría usted primero? Bueno, lo de los pantanos, a ver, para hacer un pantano... Matíceme usted, si presa, pantano, presa o lo que sea. Vamos. A ver, lo que hacemos en realidad son las presas, que es lo que construimos, luego el agua se embalsa y el terreno se torna pantanoso, ¿no? Pero tampoco se puede hacer una presa donde uno quiera, requiere unas condiciones geológicas, unas condiciones físicas para poder hacerlas. En algunos sitios pues no es posible hacerla. Se han hecho muchas presas en España, es una de las potencias mundiales en presas, y los sitios, digamos, más idóneos pues ya se han ido utilizando. Entonces, ¿Caben más? ¿Caben más presas? Sí, hombre, caben más. Pero tampoco se puede hacer presas en todos los sitios porque, bueno, hay problemas técnicos y a lo mejor no es factible hacerlo. Por ejemplo, en el Barranco del Pollo estaba previsto en uno de los primeros estudios la famosa presa de Cheste. En Cheste iba a ir una presa. Allí hubo una oposición, creo que fue del municipio, que quería dedicar esos terrenos a otras cosas, y al final se quitó esa solución. A lo mejor ahora han cambiado de idea. Ahora ya no pueden cambiar de idea porque efectivamente en esos terrenos habían hecho lo que pensaban hacer, con lo cual ahí ya sería más complicado hacer una presa. Entonces, quiero decir que hay que hacer lo que haya que hacer en cada caso. Lo que no se puede ser es, como se ha comentado, un talibán, es decir, que hay cosas que no se pueden hacer porque no hay que hacerlas. Me gustaría vuestra opinión de la presa de Villamarchante que estaba ya en el plan sur. ¿Esa se puede hacer? Hombre,
Por ir concretamente A ver, al Turia. La presa de Villamarchante, en principio, en el estudio de soluciones del Plan Sur, había 3 opciones, ¿no? Al final se decidió la Sur, era la más costosa, pero era la que más protegía. La opción centro, que era mantener el cauce por donde iba, esa necesitaba como complemento la presa de Villamarchante para evitar que pudieran llegar a un caudal superior y se desbordara. Si hubiéramos continuado con el cauce viejo. Si hubiéramos continuado con el cauce viejo. En principio, con la solución sur, parece que no era necesaria la presa de Villamarchante. Pero, ¿se puede hacer todavía? Pues yo no lo tengo estudiado, pero en fin, creo que también no es sencillo porque no hay una cerrada. Defendía mucho la idea de Villamarchante Martín Quirós, que viejo conocido, porque para descanse, el diputado y concejal Martín Quirós. Es que yo me acuerdo que cada vez que salía algo de lluvia siempre hablaba de la necesidad de hacer el... Pues era un hombre muy juicioso, era un buen médico y un hombre muy juicioso. Yo fíjate, por con poner un mucha poco experiencia. la polémica en la actualidad, porque en fin, hace poco que la alcaldesa María José Catalá estaba, dudaba y exigía a la Confederación una cierta seguridad para desviar esas aguas que hablábamos, que ya Javier estaba comentando, del Pollo y de la Saleta, del Pozalet, Saleta, hasta el nuevo cauce, ¿no? Y se estaba hablando mucho, y a lo mejor a la gente le puede interesar, las posibilidades que tiene el nuevo cauce para admitir todo ese sobrante de agua, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque la solución sur, bueno, mi padre fue un poco el creador de ese proyecto, ¿no? Evidentemente parecía suficiente y parece que estamos en los 5.000 teóricos, 5.000 metros cúbicos por segundo. Evidentemente, si vamos a echar más agua al nuevo cauce, pues a lo mejor tener una... Quiero decir que hay solución también. Sí. Y si luego... Ahora vamos a entrar en concreto en el Plan Sur y en alguna otra obra concreta, pero por seguir un poco ese guión que nos habíamos hecho sobre la marcha, de primero vamos a parar el agua con obras de estas características, presas, etcétera. Después nos decía don Javier que la segunda opción era ensanchar los cauces. Eso supongo... Claro, pero eso supongo que en determinados sitios, cuando pasas por en medio de la ciudad o del término municipal o del casco urbano, pues era imposible. Bueno, hay que pasear por Paiporta, por ejemplo, para ver exactamente desde el puente que está arriba de donde está el ayuntamiento mismo de Paiporta y bajando andando, para ver exactamente lo que estoy diciendo. Hay un estrechamiento clarísimo, pero clarísimo. Es más, se ha hecho en la margen derecha una plataforma, es un voladizo con unos pilares dentro del propio cauce. Y en la margen izquierda hay no menos 20 metros de acera y aguas arriba el cauce es mucho mayor. Es decir, hay un estrechamiento clarísimo. El agua no puede pasar. Un estrechamiento artificial. Usted solo hace en casa una prueba y dice, cojo este canal, lo estrecho y a ver qué pasa. Pues el agua se sale y se sale antes, porque ya el puente anterior ya no es suficiente. Es decir, la solución de ampliar la capacidad, cuando no existían las ciudades, no estaban los pueblos, no había gente viviendo, no había gente que es vulnerable en estos momentos a este tipo de riesgos, a este tipo de peligros, pues el agua se salía y se inundaba el terreno y volvía. Pero ahora no, ahora si se hace eso, la vez pasada tienes que abrir la puerta de entrada de la casa y la del corral para que el agua pase, ¿no? Porque no hay. Entonces, una vez ha pasado eso, por lo que decíamos antes, lo que hay que hacer es facilitar que el agua salga. O sea, no ponerle barreras como pista de silla, ferrocarril, etc. Pero que pase. Una vez ya te has inundado, lo antes posible que se vaya el agua. Pero antes, si puedes ensanchar, ensanchas. Si puedes. Claro, el problema está en que entre Catarroja y Massanassa también se puede ver allí que está muy justito. A lo mejor se podría hacer algo. Pero ¿esa solución para qué cauce o para qué zona valdría? La solución de ensanchar, sí. Pues, por ejemplo, en la parte de arriba, porque claro, la retención no solamente es con presas y azudes, también se puede hacer con repoblación, reforestación, elementos, fajinas, etcétera, que fijan. Porque el problema que tenemos también ahí en la Rambla de Pollo es que no es tan sencillo, es que aquello se ha quemado varias veces. Están los rastrojos por el suelo. Todo eso se va, cada vez que viene lo limpia, la roca se ha quedado viva, se ha llevado bancales. Entonces, eso o lo fijas de alguna manera de que cuando llueva se quede fijo o tienes un problema tremendo. Cuando el agua baja, no valen ni tanques de tormenta, ni valen el mejor tanque de tormenta que el del centro comercial de Bonaire. Y no ha servido para nada. Y los cientos de aparcamientos subterráneos. Hombre, algo haría, ¿no? ¿Qué?
Algo haría el tanque de tormenta este. Algo haría, pues se llenó y siguió el agua. Bueno, sí, claro. Es decir, que un tanque de tormenta no soluciona este problema. El problema es que cuando el agua ya está... Sin embargo, me parece que es en Valencia donde se quieren hacer tanques de tormenta. Bueno, es que solo tenemos 8 pero y es sin acabar. Para agua pluvial. Para agua pluvial. No de un cauce. Los primeros No de 5 o 10 milímetros de lluvia llevan arena, llevan porquería del suelo, y entonces hay que retenerla antes de que... Bueno, y la tercera solución era la de los desvíos, que de eso sí que se está hablando mucho, y ahí volvemos otra vez al cauce del Turia, que sería el que recibiría esos caudales de los barrancos, ¿no? A ver, esos son los proyectos que están ya... Una cosa, bueno, quizá a lo mejor los metros cúbicos por segundo, la Confederación Hidrográfica está reestudiándolos, ¿no? Hablábamos, no, en fin, nos hemos dejado los azul donde podrían ir y la laminación que se podía producir. A ver, el desvío yo creo que es muy intuitivo. Estábamos comentando antes que el nuevo cauce estaba calculado, por lo menos teóricamente, para alrededor de 5.000 metros cúbicos por segundo. ¿Y hemos estado cerquita de rebasarlo? No. Bueno, en la zona de Quart de Poblet ha habido sí. algún problemilla. Pero la sensación que se tenía, porque yo pasé por la V30 ese día, la sensación que se tenía visualmente era bastante más, digamos, era más impactante que realmente la capacidad que todavía podía generar. Si estamos hablando de entre el Pollo y la Saleta de desviar 1.200, como mucho. Bueno, no. Yo soy un poco más optimista que tú, Javier, ahí. Pero bueno, en los proyectos iniciales se hablaba de 800, 900. Pues evidentemente es un flujo de agua que estamos quitando de Paiporta, ¿no? Y es importante. Comentaba antes que la alcaldesa quería de alguna manera una cierta seguridad en la Confederación de que eso era viable. Yo creo que no es difícil demostrar la capacidad que tiene el cauce para recibir ese agua sobrante, que yo creo que hubiera sido fundamental para evitar la dimensión de la catástrofe. Yo también ahí quizá discrepo un poco. Yo sí que creo que hay posibilidades, he estado recorriendo ahora con mi equipo la zona, sí que yo creo que hay posibilidades de subir 1,5 metros más o menos, fijándolo muy bien con hormigón, para tener la absoluta seguridad en la capacidad, la altura de los pretiles. 1,5 metros, yo he hecho las proporciones del nuevo cauce. Para todavía, yo sí que sigo siendo partidario de la presa de Villamarchante para retener algo de aguas del Turia y de subir esos pretiles 1,5 metros. Es que 1,5 metros, yo he hecho un poco los cálculos, 1,5 metros son casi 800 metros cúbicos más que podría tener el nuevo cauce. Y sería una alternativa al ensanche o a la excavación, siempre ¿no? Indicando que yo creo que el nuevo cauce, para el desvío de entre 1.000 y 1.300 metros cúbicos, yo creo que, en fin, podríamos mojarnos los pies, pero creo que es suficiente. Pues es que me estoy acordando, y tú también estuviste en la Comisión de Reconstrucción del Ayuntamiento de Valencia, que la puso en marcha inmediatamente, y no me extraña que la alcaldesa, que escucha a todo el mundo, ahí tiene una posición el jefe de bomberos de mucha cautela con que se aumente el cauce del viejo cauce. Pues él sabrá. No, pero si usted hace como la alcaldesa y escucha, seguro que sabe. Pues hombre, el jefe de bomberos, y lo que pasa es que yo no me atrevo a discutirle al jefe de bomberos. No, pero le a ver, don Javier estaba discrepando. Pero lo sabe que... Estaba haciendo gestos Javier, tú sabes que yo estuve has escuchado al jefe de bomberos Pues don Javier no lo alertarse por el asunto. Y es que yo entiendo lo que está diciendo Julio, y entiendo también al bombero. Nosotros cuando hicimos el proyecto en el año 2010, porque el proyecto había unos estudios previos que se terminaron en el 2006 y nosotros hicimos los proyectos proyectos de qué, perdón? constructivos de toda la Rambla del Pollo, de toda la cuenca. Muy bien. Es decir, tanto el barranco del Pozalet como la Saleta, como la Rambla del Pollo, como los desvíos, todo eso estaba proyectado en el 2010. Muy bien. Y lo hicimos en la empresa en la que yo trabajaba. Yo era el director entonces, yo ahora estoy jubilado hace 2 años, pero entonces era el director de la Qué empresa. Jóvenes os jubiláis, oye. Qué jóvenes os jubiláis. Bueno, los bancos, igual. es que yo estaba muy quemado. Tuve que trabajar fuera de España mucho tiempo. Bueno. Vamos a los cauces. Volvamos al cauce. Entonces, lo que estaba estudiado, la confluencia, es decir, por otros trabajos anteriores que también estuvimos estudiando en su momento, un tranvía que llegara al aeropuerto en lugar de un metro, pasando por Quart de Poblet, entre Quart de Poblet y por encima del barranco del Sal del Aigua, que es el que está que es el que inunda el aeropuerto, que es el que llevaba las aguas del Pozalet antiguamente, venían por ahí. Pues intentamos meter un tranvía por esa zona y entonces estudiamos el río Turia, cuál era su capacidad real. De 5.000 nada. De 5.000 nada. Entonces, digamos, hay un cierto peligro
de que podamos tener una sorpresa. Entonces yo creo primero que siempre he dicho, y lo dije en la comisión de expertos en el ayuntamiento, lo primero que hace es analizar qué pasa ahí. ¿Qué sorpresa, don Javier? Pues que se desborde. Entonces, y si no se desborda ahí, a lo mejor se desborda en la Torre, o a lo mejor se desborda en Chirivella. Hay que analizar el río Turia, cómo está y qué se puede hacer. El entronque de los dos desvíos apenas afecta en 1 kilómetro, no afecta hacia aguas arriba, no le afecta al cauce, no hay que subir nada. Claro. Según mi opinión, según mi opinión. Afecta en un tramo y eso estaba contemplado, reforzar esa zona y tal. Es decir, estaba estudiado todo. No había... entonces, se podía haber hecho, ¿eh? Lo que hay que hacer es, y sigo diciendo siempre lo mismo, hay que volver a estudiar detenidamente el río Turia, el cauce nuevo, desde arriba hasta abajo, ver la zona donde se deriva, ese entorno, a ver cómo está en estos momentos, porque yo sé de gente que lo pasó mal ese día, el día 29 de octubre, en esa zona. Pero bueno, pues tú hablabas de unos metros cúbicos en tu proyecto. Sí, sí, nosotros desviábamos de los 800 que caben entre Catarroja y Massanassa, yo los he vuelto a calcular y no pasan más, 807, entonces hay que derivar antes. Entonces derivamos, porque toda la conducción estaba prevista en ese momento para un periodo de retorno, para una circunstancia límite de inundación, que era, nos salían 1.500, con lo cual 700 se derivaban. Y aparte estaba la Saleta y el Pozalet, que es otra cuenca. Ese caudal es muy pequeño, aunque la sombra y la marca que ves en la superficie que abarca es muy ancha, que la gente se confunde superficie con caudal, dice, aquí son 100 y pico metros cúbicos, estos son 1.500, aunque sea una línea solo. Pero bueno, que estabais 800, 900. Estamos hablando 700 más 100 eran 800. Ahora ya no son 100, sino son 130. Y de los 800 aún no lo han dicho, pero yo supongo que subirán, intentarán subir por eso digo, 100. No estamos muy lejos pero de no lo que mucho estaba más. comentando yo, de los entre 1.000 y 1.200. ¿no? Yo, mucho más no se puede hacer. Bueno, el cauce del Turia, el nuevo cauce del Turia, desde luego parece que es clave en Sí. toda esta discusión sobre qué hay que hacer para evitar que Y nos luego pase. hay una puntualización que es muy importante. Una cosa es una catástrofe con 200 y pico muertos y otra cosa es que nos mojemos hasta la rodilla. Ah, claro. Quiero decir que yo entiendo que no podemos mantener, porque además yo creo que está habiendo ahora una explosión de pymes que se están yendo de la zona y de gente Eso que, es grave. y de gente que Eso es si no le das una solución se va a ir. Vamos a ir a eso. Entonces, ahora. es el problema. Yo sí que de alguna manera creo que sí, que el nuevo cauce es, para mí es la solución, pero insisto, que desborde el nuevo cauce y nos mojemos los pies no es lo mismo que meter 1.000 metros cúbicos. Ahora en la tercera parte del programa quiero ocuparme un poco de esto, de los planes generales y de la posibilidad de que de verdad reconstruyamos el territorio como corresponde para poder mantener la actividad económica y residencial que hemos tenido hasta ahora. Pero por cerrar un poco este asunto, les decía que me parece que en el Turia está un poco la clave de muchas de las discusiones que hay ahora. Desde el ayuntamiento se piden un replanteamiento del Plan Sur en caso de que se desvíen caudales nuevos a esta infraestructura. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se aboga por ese desvío y luego la Confederación Empresarial Valenciana esta misma semana ha hablado de hacer un nuevo Plan Sur y además lo ha cuantificado, me parece que 12.000 y pico millones, me parece. En fin, ¿dónde estamos? Nos quedan otra vez 3 minutos para irnos o 2 para irnos a publicidad. Aclárenme un poco esta... Pues yo antes de que pasemos a lo que esta nos circunstancia, interesa muchísimo, que es ese futuro más o menos inmediato, hay una cifra por ahí que a mí me escandaliza de 23 proyectos que no se han ejecutado. Sí, sí. A lo largo de la historia. Proyectos acabados, presupuestados, con información pública. Cero realizados. Cero de 23. ¿Pero esos proyectos son proyectos parciales o proyectos globales? Bueno, pues están previstos. parciales, pero el conjunto... A ver, cada proyecto en sí mismo da una solución, no se puede hacer un proyecto para algo que se queda a medias. Lo que pasa es que luego hay más problemas y ahí se hacen otros proyectos. Entonces, pues efectivamente hay eso. Yo sí que quería comentar, a ver, en la Rambla del Pollo se hizo una primera fase de acondicionamiento, la que pasa por Paiporta, y se hizo a principios de siglo para 800 metros cúbicos por segundo, que es lo que cabía entre esas poblaciones. Y cuando se hizo ese estudio, ya se sabía que había que hacer la segunda fase
porque podía llegar más si no cabían por ahí. Segunda fase. Y entonces la segunda fase es lo que no se ha hecho, que era el desvío. Estaba previsto en los proyectos. Son vuestros. 7 proyectos eran. Estaba previsto. Ahora, ahí hay un problema también que yo creo que la sociedad tiene que ser consciente. Es lo que he comentado al principio, de que estos fenómenos son aleatorios. No sabemos exactamente cuánto va a poder llover. Y ese es el problema. Cuando haces un proyecto tienes que decir, voy a proyectar para 1.500 metros cúbicos por segundo, 800 entre los pueblos y los otros 700 para el cauce nuevo. Pero es que ahora han pasado probablemente 3.000 o más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no sabemos hasta cuándo puede llover. Pero con eso la conclusión es, lo que hagamos puede que no sea suficiente en un momento determinado, pero al menos hay que hacerlo. Nunca tenemos la seguridad absoluta en estos... Cuando trabajamos con estadística... Eso lo damos por descontado, pero nunca habrá que tenemos la hacerlo para seguridad que por lo absoluta. menos si vuelve a pasar lo que ha pasado ahora, no nos pase, no acabemos de la misma Y que manera. hay Muy que, cortito. y que hay que laminar. Es decir, No, no, perdona, podemos dejar que llegue ese volumen antes de... Lo que sí que está claro es que si has hecho una obra para 1.500, pues vas a tener muchos menos problemas que los que has tenido cuando la obra era para 800. Equilibrio. Eso es evidente. Del lado de la seguridad, que decimos los arquitectos que no somos tan estrictos. Venga, ponerse pues, del lado pues de por la nuestra seguridad. propia seguridad vamos a publicidad y volvemos enseguida. Aliviadas algunas tensiones durante esta pausa, continuamos. A ver, tensiones argumentativas y discursivas. Vamos a continuar con el debate con José María Lozano, con Julio Gómez Perreta, con Federico Bonet y con Javier Machí. Estamos hablando sobre la reconstrucción de los territorios de ANA. Hablábamos antes de varios planes, planes para modificar, o bien por aportaciones o bien por ampliaciones, el plan sur del Turia, el nuevo cauce del río Turia, pero hay por ahí también algunas voces que empiezan a hablar de nuevos planes hidrológicos nacionales después de aquel frustrado de época de Aznar. ¿Y por qué me levanta usted el dedo, señor? Por si me da la palabra. Vale. Como soy Bueno, tan y hay disciplinado. muchos más planes, pero bueno, venga, dígame. No, bueno, pues porque primero, ya me regañará, pero voy a decir lo que he dicho en el descanso. Es un privilegio tener a estos tres expertos señor. aquí. Yo estoy aprendiendo... Vamos a ampliarlo a 4. venga. Francamente, Es un privilegio. no, pero el que aprende soy yo y por lo tanto tengo que hablar de los tres. Y dicho eso, recuperación, reconstrucción, llámenle como quieran, me interesa muchísimo, pero vamos a decir, o voy a decir yo, esto va para largo, es decir, que hablar de un decenio de tiempo para la recuperación no es ser pesimista, es ser objetivo. Yo creo que eso más o menos lo tenemos ya todos. No. Esta misma mañana oía yo a una alcaldesa que decía, en 3 años recuperamos. Una de los afectados. Pero eso puede ser No. que ella también esté alentando Bueno, a que sus... sí, la moral de- pero que aquí no se trata de de su tropa. alentar, que aquí se trata Hombre, que también hay de que la componente gente no psicológico muy se vaya. importante, No, pero es que es crear falsas expectativas. Aquí lo que se trata es decir, mira, quédate, vale la pena. Pues por aquí eso les tienes el preguntaba yo al esfuerzo. principio si sabemos qué es lo que hay que hacer. Porque aquí estamos Pues, oyendo hablar de claro, planes. Decíamos claro. antes el plan de la patronal valenciana para modificar el Turia, el Ayuntamiento de Valencia, que también tiene sus propias ideas, Sí. lo del Plan Hidrológico Nacional, los planes de reconstrucción. El señor Campampols dice que ¿para cuándo? Para junio habrá... que es Yo el confío comisionado mucho en- de la Generalitat, que para junio tendremos un plan, que también está tardando. Yo confío mucho. Hombre, supongo que no será fácil de elaborar, pero está tardando, ¿no? Yo, en mi opinión, A ver. las obras hidráulicas necesarias para prevenir este tipo de efectos que hemos pasado deberían ser, que se hayan determinado que son necesarias, deberían de hacerse independientemente de quién esté gobernando en este Claro, momento. Debería haber un pacto. Un pacto, dicen de Estado, o como quieran, están hablando del pacto de Estado por la defensa, no, un pacto de Estado para que se hagan las obras hidráulicas que salvan vidas, que retienen, que evitan los grandes daños materiales que se han tenido, y para eso hace falta una planificación. La planificación tiene que ser no concreta, sino general. Digamos, si podemos ir al área metropolitana, que no sea de la cuenca o del río Magro, sino que sea del área metropolitana que llega desde Játiva hasta Sagunto. Es decir, vamos a analizar
darles una oportunidad de futuro a esta gente que lo ha pasado tan mal y que se ha quedado sin nada, para que sus hijos y sus nietos tengan un futuro esperanzador. Eso Porque van a bajar ahora la renta per cápita, lo decía el otro día Julio, va a bajar un montón esta zona. Que va a bajar. Y tienen la gran ventaja que tienen la Bufera detrás, un área que es de especial protección, que tienen la playa muy cerca de la costa, que tiene un valor lúdico y turístico impresionante. Tienen el puerto, con una capacidad económica, de gestión. Tienes el aeropuerto y tienes la gran estación central de Valencia. Es decir, tenemos ahí un hub de futuro, de posibilidades, y al mismo tiempo tenemos esto que hemos tenido. Y todo eso tiene que ir incardinado Todo en estos eso tiene que ser planes de planificado. recuperación. Sí. Claro. Yo creo que tiene que tratarse de la forma logística general de cómo tiene que funcionar dentro de este sistema natural. Yo creo que Javier ha hecho una intervención Brillante. básica y fundamental. Y una lección para los políticos. Gampan Pols el otro día introdujo un dato que yo en un artículo iba a sacar, y es que la Comunidad Valenciana estamos ya en el puesto 12 y probablemente después de la Dana 13 en cuanto a renta per cápita española, pero como nuestro poder adquisitivo... 13 de 17. De 17. Bajamos, sí, bajamos pero un como punto. nuestro coste de la vida es el cuarto o quinto, como poder adquisitivo estamos a la cola. Entonces, lo que ha comentado Javier, yo hace muchos años que estoy dando la matraca en infraestructuras, no tenemos el desdoblamiento del bypass, por lo tanto, el acceso al puerto es imposible, es un peligro el bypass con los camiones, el aeropuerto que vamos a llegar a 12 millones y AENA dijo que cuando llegáramos a 10 ya no podría más. Hablan de un horizonte del 2030. Hemos tenido el equipo del alcalde Ribó enfrentado a la ampliación del puerto, sabiendo que sin esa ampliación las navieras no van a venir al puerto de Valencia. O sea, no hay un punto intermedio. Tenemos que tener un cierto volumen. Todo este tráfico está yendo a Barcelona. El otro día la alcaldesa clamaba porque el túnel de Serrería se prolongara para poder llegar hasta el mar a través de la Avenida de Francia. Es decir, estamos en una situación que ya no es solamente el Bajo Turia, es que estamos en una situación como Comunidad Valenciana de una infrafinanciación. Es una cosa que arrastramos desde hace muchísimos años. Brutal. Y una falta de inversión en infraestructuras, no solo hidráulicas. Insisto, a mí ir a Santiago de Compostela, que tiene 4 millones de viajeros y encontrarse con un aeropuerto que es 3 veces el nuestro. Es decir, hay 1000 cosas que no se han hecho de infraestructuras, no solo hidráulicas, y de planificación territorial en toda la área metropolitana, que nos está condenando a ser una de las regiones más pobres de España. Eso lo tiene que saber la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que tenemos sol, playa y turismo y nos queremos ricos, y no es verdad. Bueno, porque lo somos también de espíritu emprendedor. Yo estoy convencido de que, mira qué barbaridad voy a decir, de que es el sitio más adecuado para que pasen estas cosas, porque vamos a tirar para adelante. Es decir, el espíritu valenciano es emprendedor. Pero por muy emprendedor que sea el espíritu valenciano, pues que no nos frenen. Pero sin esos hay que reclamar que no nos frenen. Pero vamos a ver, nosotros podemos ser muy emprendedores, llevamos mucho tiempo reivindicando la financiación adecuada, autonómica, las grandes infraestructuras, y no pasa nada, ¿no? Bueno. Mientras alguien no diga hágase, por muy reivindicativos y muy emprendedores que seamos nosotros, pues estaremos periódicamente celebrando debates de estos. Pero hemos abandonado un poco esa lucha, hay que decir, nos hemos resignado un poco. Yo es que creo que es el momento de todas formas, volver con todas estas cosas exigirlo. también puede ser, y yo ya saben que aquí en este programa huyo de connotaciones políticas, pero es que hay modelos distintos. Según el partido político hay un modelo de desarrollo u otro. Para unos es más urgente una determinada ampliación del aeropuerto que para los otros, y así todo. Bueno, eso es difícil cierto. llegar a pactos de Estado. Yo creo que aquí hay 3 aspectos fundamentales. Uno, la falta de inversión del gobierno central, del signo que sea, por la razón que sea. Y una falta de potencia de los partidos nacionalistas para exigirlo. Reclamarlo. Yo creo que eso es básico. Luego también hay un cierto... ese meninfotismo que a veces se habla de la sociedad civil, que no se acaba de mover, ¿no? Que no se implica. Yo creo que eso también es un aspecto muy importante. Y otro aspecto es quizá que se vive muy bien en Valencia. Es decir, es una ciudad muy bonita, muy agradable, pues sí. Y el valenciano es muy emprendedor, entonces no exige esas inversiones. Quiero decir que si aquí
No tenemos tuviéramos menos horas de sol, nos pondríamos más a la faena. Parece que es un hecho histórico pues algo así, que somos gente feliz, en un levante feliz, abierto, pero realmente estamos olvidados por parte ¿Qué saben de... ustedes? Yo sí que quería comentar, habéis comentado, claro, evidentemente en el tema de infraestructuras tenemos muchas carencias y hay poca inversión y estamos mal financiados, todo eso es cierto, pero yo también detecto que hay una parte, no sé qué tamaño tiene, pero que se hace oír bastante, una parte de la sociedad que está en contra de que se hagan todas esas cosas. Claro, y de hecho cada vez que claro. sale un proyecto, pues vemos que hay Hombre. gente que se opone y que no hay que hacer la ampliación del puerto y que, Sí, y que sí, no hay sí, que hacer sí, nada ahora aquí en lo de la Rambla del Pollo y este tipo de cosas. Entonces, la gente que nos oye, que es un No, que poco... no nos huya, que no nos huya. Efectivamente. que nos huye. Que es un poco la sociedad, entiendo yo, vamos, pues hay que darse cuenta de que todos hemos de reclamar eso, porque hay los que se oponen, se les oye mucho, hay gente que siempre están oponiéndose a todo lo que se quiere hacer, sí. y entonces yo creo que el resto tenemos que reclamarlo. Eso no pasa en otras partes de España, Bueno, es muy bueno, curioso. Hombre, Con esta intensidad... El ejemplo, el desvío del río Llobregat, ¿no? En Barcelona, cuando No me acuerdo yo. cuando los Juegos La Olímpicos. ampliación porque del aeropuerto, sí, también ocurre. había mucho hormigón por en sí, medio y Hay nadie el aeropuerto del Prat. Hay ¿no? algo. adujo, Hay algo. o casi nadie adujo razones medioambientales, pero aquí tenemos siempre Pero ese que- debate entre lo verde y el... No, y que- el- Bueno, es, son que los es, que- es que es un debate, es el debate. Claro, yo además, entiendo que o sea, sí. que no hay que eludir ese debate. No, son opciones Es el válidas. debate. no- en fin, Las todo el mundo- sociedades más... Pero sin populismo, sin Las demagogia. sociedades más concienciadas medioambientalmente hablando son las más ricas. No le demos más vueltas. Es decir, Sí, cuanto sí, más rico sí. es un territorio, más puede, Hombre, de alguna más manera, tener esa cuidadoso armonía. es, sí, Vas al norte de Europa. Entonces, no está reñido el tener una cierta... que pasa por dentro del pueblo igual. Ahí tiene un problema gordo. Pero es que ya vas cogiendo uno por uno. Vas a Guadassuar, vas a Alcudia, vas Claro. hasta incluso Carlet, ¿no? Es decir, que hay un polígono, hay una pista de atletismo dentro del propio río, levantada 1 metro y pico sobre el nivel del cauce. Es decir, es que tenemos que revisarlo todo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y qué se puede hacer para solucionarlo? Y la Confederación ponerse dura. Hay que deslindar, deslindemos. Antes de Catadau, el río Magro se ha duplicado el cauce. El solito. Él solito. Dice, este es mi territorio. ¿Qué hace usted aquí poniéndome aquí bancales y me ha dejado aquí nada para Sí, ha poder pasar? recuperado. Y se lo ha recuperado. Y lo ha dejado todo lleno de grava. Los propietarios no aparecen por allí, claro. ¿Qué van a hacer los propietarios? Y el plan de Gran Pampos lleva todo esto. Entonces, el plan de Gran Pampos abarca todo, en general. Pero lo que falta es que, por una parte, un consenso con la parte de los ayuntamientos, ese dinero que van a hacer para que se complemente, aunque creo que el plan de Gran Pampos va un poco más hacia el futuro, ¿no? Es decir, no solo lo que es urgente, las obras de emergencia, sino qué más se puede hacer para que esto no vuelva a pasar. muy importante. La Confederación Empresarial Valenciana, la CEP, ha presentado, ahora lo aprobó la semana pasada y ayer mismo envió el documento en el que también hemos participado nosotros como colegio también el Colegio de Arquitectos y tal, para aportar ideas también de qué es lo que se puede hacer. Desde el punto de vista general, no solo de obras, sino también de sistemas de aviso, de alerta temprana, sistemas de educación, planes familiares de emergencia para ver qué tiene que hacer una familia, planes de empresa, porque hay muchas empresas que están trabajando y no saben qué tienen que hacer. En fin, y todo eso se ha hecho también. O sea, planificación la hay. Consenso yo no lo veo por ningún sitio, salvo no que hay a partir de manera, ahora se haga. No se ve. Hacer de la necesidad virtud, ¿no? Elevar el nivel en la mejora, en la reconstrucción, sí que también es un concepto generalizado y yo creo que hay que apoyarlo. O sea, no se trata de recuperar lo que teníamos solo, no, hay que apostar más arriba, con más optimismo y con cierto riesgo, claro. Habrá dinero y habrá coordinación. Bueno, pues ya sabe usted que están presupuestados en 18.000 y a mayorar, a 18.000 millones de euros Sí, que siempre la será recuperación a mayorar. Claro. Hombre, yo entiendo que una catástrofe es, aparte de fin, lo lamentable que es y el dolor que produce, puede ser una oportunidad. No, Entonces, es duro decirlo, es pero así, es así. pero pasó en Santander, así, el incendio, es así, el es así. mismo Plan Sur, ¿no? Que decir, es el momento de repensar. También, bueno, tenemos aquí un ilustre arquitecto, los planes generales de ordenación urbana, Bueno, también hay que bueno, revisarlos. no. Hay que revisar, yo comentaba el otro día también la posibilidad de estudiar por dónde puede ir el agua una vez que se desborda y tener vías
libres de automóviles y de obstáculos dentro del, digamos, de lo que es la planificación municipal. Luego se hablaba también de a ver si se podía modificar en los planes generales las alturas de los edificios para levantar también la altura de la planta baja, estudiar bien. Son cosas de detalle, puntuales, ¿no? pero me refiero que también hay una está- labor No, de... pero eso está de- incluido en el plan de AMPAM, todo esto que estamos Todo hablando. eso lo está. Yo Lo creo están que incluyendo también. A mí me deja muy tranquilo. Y esto también lo quiero decir. Yo confío en el general Pampos. El otro día le encontré y le habían. Y yo digo, no sé si le debo llamar mi general o mi vicepresidente, pero mi vicepresidente queda raro. Es más corto lo de pareció general, que eso. le gustaba. Eso de la Estuvo política. en No sé el si me Senado quedo más también. tranquilo, ¿no? Porque, claro, me van aportando ustedes cada vez más detalles y más puntos de atención para los planes de reconstrucción y digo, madre mía, si ya hacer una obrita de nada cuesta Dios y ayuda, todo esto que ustedes están contando, muy bien contado, pero que resulta abrumador para quien no está lo en es. el Yo es que secreto creo de cómo se hacen estas cosas, pues es tremendo. Yo creo que nos hemos centrado mucho en las obras hidráulicas que habría que hacer de protección, lo cual es muy importante, pero igual que en el Plan Sur no solamente era el cauce nuevo, sino toda una muchísimo. revolución, Claro. sobre todo en temas ferroviarios, en temas de Claro. comunicaciones, pues yo creo que es el momento de aprovechar también para una planificación territorial completa. Pero ahí había una cabeza pensante, había medios y había Ya. una colaboración entre administraciones. Es verdad que era una época era una política sola. de dictadura, ¿no? Habrá que Pero- esperar a que haya el mismo color político en todas las administraciones para que. Pues no, pero pues tampoco no, eso es pues garantía es de que nada, ¿no? no Tiene que ir es de arriba lógico. para abajo. No puede ser, la ciudadanía no puede ser la ¿Verdad? que esté Muy bien. siempre desesperado buscando, porque Claro. se ha demostrado que no se consigue nada. O los presidentes, ministros, consellers, alcaldes, toman la cosa en serio y dicen, a partir de ahora, yo tengo aquí un estudio de inundabilidad y lo tengo en el cajón desde hace 20 años, voy a sacarlo. A ver, ¿qué decía ese estudio? Claro, claro, Alguien claro, que se lo estudie, Para mí, alguien que sepa. muy importante, yo daría un mensaje también a la ciudadanía. Está muy bien analizar, pensar, buscar responsabilidades de lo que pasó ese día, pero la ciudadanía tiene que empezar a exigir esta coordinación entre administraciones, las inversiones, no centrarse solamente en ese día, Sí. sino en todo lo que Sí, a lo tenemos que mejor hacer. promover manifestaciones también para reclamar esto, independientemente por lo de menos- las otras, Por lo menos que sobre haya qué se hizo o un dejó de cierto hacer, movimiento ciudadano. pero impulsar para que se hagan cosas. Último minuto, don José María. Yo he prometido que le iba a preguntar por sus nuevas responsabilidades como presidente del Consell Valencià de Cultura, cargo que acaba usted de estrenar. ¿Con qué ánimo y con qué objetivo? Porque usted, no sé si lo va a tener fácil, dada la composición actual del Consell Valencià de Cultura. Bueno, pues esto usted manda y me disculpáis, queridos colegas, que me Pues salga ahora dígame de- algo rápido porque de me esto. van a cortar el tiempo Pues, de emisión. venga, le voy a decir, mire, para mí es un honor que el presidente Mazón, en estas circunstancias tan complejas, además deposite una confianza en mí que supongo que alguien le habrá dicho que puede tener cierta garantía. Desde luego voy a ser absolutamente leal a ese mandato y voy a sacar la política del Consell Valencià de Cultura. Bueno, pues como declaración de intenciones no está nada mal. Don José María, don Julio, don Federico y don Javier, un lujo, un placer. Muchísimas gracias por ilustrarnos y yo creo que dentro de un par de meses vamos a tener que volver a reunirnos para contar algo más. Cuando tengamos ya más claros los planes de nuestras autoridades para analizarlos y aportar a manera de enmienda televisiva lo que ustedes consideran oportuno. Gracias por su la invitación. participación. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.